Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Cuenteando. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro Los Frágiles de Cecil Rumier. Hoy vamos a leer el capítulo 14, así que los invito y las invito a que se pongan cómodos y cómodas. Tráiganse en un vasito de agua, té, aromática, tinto, mate, vino, solamente para los que son mayores de edad. Y nada, vamos a empezar con esta lectura. El capítulo de hoy se llama El nuevo compo. En casa de Paulo, 3:15 p.m., día D. Cedric se ha quitado el traje formal que llevaba para impresionar al banquero y después de arremangarse la camisa, rasca un chicle viejo pegado en la tabla que le sirve a Paulo de mesa de trabajo. Dejarme plantado cuando lo invito a comer a un restaurante carísimo. ¿Ves, Paulo? De los hijos nunca deberíamos esperar nada. Solo tenemos malas sorpresas. Ni siquiera es seguro que acepte venir a trabajar contigo. Deja de frotar el chicle, los codos sobre la mesa de trabajo. Enfrente de él, instalado en una silla alta, Paulo lima una llave. Lleva unos anteojos gruesos que lo hacen ver unos como si tuviera unos ojos de búho bajo su cabello tupido. No te preocupes, tan solo tiene 17 años. Aún está joven. Si hoy no tiene ganas, tal vez algún día cambie de parecer. Siempre encontraré alguna forma de contratarlo como aprendiz. Después, si la profesión le gusta, ya veremos. Qué amable eres, Paulo. No sé cómo haces con tu hija, pero un hijo no es nada fácil. No se lo confesaría a nadie más, pero a veces no sé cómo arreglármelas con Drew, si tengo que obligarlo o no. ¿Cuál es mi función de padre en todo esto? Sobre la autoridad, sí que me pondría a haber enseñado a mi abuelo. Tenía talento para eso. A él nadie se habría atrevido a llevarle la contraria. Haber combatido en una guerra, eso da peso. Mira, desde el principio no supe cómo hacerlo. Tienes un mocoso, toma teta y caga. Es la mujer quien se encarga de todo. Tú te limitas a ser un espectador. Después, es complicado encontrar el lugar de uno como padre. Como la vez que Drew llegó a casa con su computador nuevo. Había destrozado el suyo cuando lo descubrí mirando películas porno, así que no existía el menor riesgo de que yo le comprara uno nuevo. Ya lo podrás imaginar. Y allí se aparece fresco, como una lechuga, con un computador nuevo en los brazos. Una idea de su abuela, porque lo que es ella. Cedric se interrumpe, mira a su alrededor en busca de un lugar cómodo para sentarse. Deja su amargura de lado. Has arreglado muy bien tu taller. Antes no tenías todas estas máquinas. ¿Has visto? Incluso tengo una que corta como rayo láser. Con esas puedes hacer cualquier llave de auto. Hoy en día las máquinas cortan el acero como si fuera mantequilla, y los hijos se le escapan a sus padres. Ese es el proceso, Cedric. ¿Te sirvo una copa? Me traje una maravilla Armagnac del pueblo de mis suegros. Es un poco temprano, pero no nos vemos todos los días. Por supuesto. ¿Te acuerdas de la noche que pasamos en Villanueva cuando viniste a blindar la puerta de la armería? ¡Qué fiesta! Vaya. 600 kilómetros solo para alegrarme la vida. Marlene no podía creerlo. Y qué buen trabajo. Nadie intentará meterse a robar en su almacén con una puerta así. Con todos los morenitos que rondan por allá, era necesario. Una pausa, el chirrido de la puerta de un armario, el choque de pasos apilados, un paréntesis. Que pronto se cierra de nuevo. Cedric comienza otra vez a frotar el pegote negro en la mesa. ¿Sabes, Paulo? Me ha ocurrido una cosa extraña. Un pedazo de chicle se le mete debajo de la uña. Hace una mueca. Hace un rato en París, frente al restaurante,
Paulo ha elegido 2 vasos decorados con figuras de Mickey, medio borradas. Los limpia con el revés de su manga mientras sigue mirando a su amigo. Estaba hablando con Cindy por teléfono. Estaba hecho una fiera. ¿Cómo no iba a estarlo después de haber esperado en vano? Hacía calor. No sé, había una niña allí fastidiándome con su puto juguete de plástico. Y de repente la vi correr para atrapar su balón y tirarse a los autos. ¿Te imaginas? Es como si mi cerebro hubiera pasado a modo automático. Ya no lo controlaba. Cedric se calla, Paulo pone los vasos enfrente y busca el coñac en un armario detrás de ellos. Y entonces me levanté, salí corriendo, la atrapé en medio de los autos. Con la botella en mano, Paulo le da una palmada en el hombro. Todos sonrisas. Un verdadero héroe, entonces. ¿No te rompiste nada? Sí, bueno, se rompió mi celular. La niñita era negra. Paulo suelta una carcajada. No te preocupes, Batman no se fija en quién salva, y es por eso que es un verdadero héroe. Cedric suspira. Sí, claro, pero salva más que todas rubias con senos grandes. No a las... En fin. ¿Y tu hija? ¿Todo bien? ¿Sigue saliendo con todavía está emparejada? Paula llena los vasos de nuevo. Su mirada sigue el líquido cobrizo que caldea el lugar con olores de madera y de frutos muy maduros. No, se acabó lo suyo con cariño. Se puso muy mal, pero prefiero que hubiera sido así. Nos la pasábamos peleando todo el tiempo. ¿Te imaginas el cuadro? Los arbolitos de Navidad con los nietos medio árabes comiendo cuscús. La envió donde sus abuelos para que cambiara de ideas. Encontró un trabajo allá donde una florista le gusta. Retoma un poco el deporte, no como antes con su equipo de roller derby, pero al menos corre. Nada. Y para mi madre es una dicha ocuparse de ella. Ya te lo imaginas. Bueno, entonces, ¿qué tal este Armagnac? Cedric hace circular el alcohol en su boca, aprieta los labios y los hace chasquear. Nada mal, calienta bien el cuerpo. Mira, los abuelos pueden ser muy buenos o muy malos para los niños. Con Mariji no ha sido un jardín de rosas. Nunca me perdonó que embarazara a su hija. Para alguien que había abandonado a su cría cuando nació, siempre me pareció un descaro que viniera a darme lecciones de moral. 3 años otra vez. Drew llega a casa, el cuerpo doblado por el peso de su nuevo computador. Su madre no ha vuelto a casa del trabajo. A gatas, cerca del televisor. Cedric revisa un toma corriente. Alza los ojos, ve el computador y en el umbral a la abuela, a Mariji, una sonrisa todoterreno pegada a su rostro. Cedric se levanta con el destornillador en la mano. ¿Mariji? ¿Pero usted qué? No me diga que es para Andrew. Nunca ha logrado tutear a su suegra. No quiere reconocerlo, pero esa mujer lo intimida. Con su aspecto de haber llegado de otro siglo, una época en la que las niñas llevaban flores en el cabello, en la cual la única religión era peace and love, y cuando estaba prohibido prohibir, nunca ha podido comprender semejantes rarezas. Mariji no responde, acompaña a Drew hasta su cuarto. Cedric se recuesta en el marco de la puerta y los observa mientras instalan la máquina en el escritorio. ¿Tengo que repetirlo? ¿No ha ido bien? Mariji alza la vista con los cables en la mano. Por supuesto, es para Andy, es para Andrew. ¿Para quién más? Es un asunto entre él y yo. Cedric aprieta los puños, su mandíbula se tensa. Yo soy su padre, y no habrá ningún computador en mi casa mientras no lo haya decidido yo. Mariji se da vuelta hacia el empaque de los accesorios del computador. Cedric da un paso hacia ella. La mira con desprecio desde los 20 centímetros de estatura que le lleva. Es una mujer tan menuda. La mirada de Drew pasa del rostro enrojecido de su padre al pálido y liso de su abuela. Siente que su cuerpo se vuelve quebradizo
y ese movimiento en sus brazos, ese latido frenético que lo invade. Se focalizan las palabras que pasan del uno al otro, el aire que vehicula esas palabras, ese aliento que le hace falta. Su padre escupe su agresividad. Me está rompiendo las pelotas, Mariji. Me les está rompiendo desde que conozco a Cindy. Yo sabía que al casarme con una hija, uno se lleva a cuestas también a la madre, pero en el juego de las suegras insoportables, yo me gané el primer premio. Mariji da media vuelta. Un aire de desprecio flota en sus labios. También agregar que mi hija se sacó la lotería. El puño de Cedric se ha elevado, el destornillador dirigido hacia Mariji. Drew se precipita entre los dos, el golpe lo roza. El destornillador aterriza cerca del marco de la puerta. Una foto de unos leoncitos pegada a la pared se cae al piso. Al salir, Cedric la pisa y por poco se resbala. La coge, la rompe en pedazos y lanza los confetis de papel detrás de él. La puerta de la casa se cierra de golpe. Mariji dirige su mirada hacia Drew, que se ha sentado en su escritorio y finge estar concentrado en la conexión de los cables. Ella acaricia el hombro de su nieto y le besa la cabeza. Por otro lado, no podíamos esperar que esto le fuera a gustar. Drew y su madre están sentados a la mesa cuando Cedric regresa. Por la noche. Se sienta sin musitar palabra. Se sirve la pasta, agrega una cucharada de salsa boloñesa, se desborda sobre el mantel. Cindy le pide que tenga más cuidado. Él explota. La cabrona Mariji no tiene por qué decirle cómo criar a un hijo. Con sus ideas ridículas, esta mujer va a hacer de Andrew un niñito mimado por su abuela. No quiere volver a verla en su casa. Andrew busca la mirada de su madre, que se queda mirando su plato sin decir nada. Interrumpe a su padre. Fue él quien quiso el computador. Ella le prestó el dinero. Él se lo devolverá. Pero Cedric lo manda a callar. Ese computador le tiene sin cuidado. Ese no es el problema. El problema es Mariji. Pone la decisión en manos de Cindy. ¿Será Mariji o él? Lentamente, Cindy dobla el cuadro de papel absorbente que le sirve de servilleta y lo coloca al lado de su plato. Mira a Andrew, le pide que se vaya a hacer sus tareas. Andrew duda. Cindy insiste. Él se levanta. Desde su cuarto no escuchará nada, solo unas palabras más fuertes que las otras, y luego silencio. A partir de ese día, Cedric se aísla. Drew escucha menos sus gritos. Su padre llega solo cuando su madre se ha ido a trabajar. Sale apenas ella regresa. Y entre esos dos momentos no le vuelve a dirigir la palabra. Drew se encuentra en medio de dos padres que viven entre dos líneas paralelas. Tocan una partitura a dos voces, una música cada vez más disonante. Drew cierra la puerta de su cuarto y se pone los auriculares en las orejas. Le gustaría hacer ectoplasma, borrarse, dejarlos, estos humanos que son sus padres, clavarlos allí y que busquen explicaciones. En fin, que el aire vuelva al apartamento. Al final de cuentas, Cindy ha escogido a esa mujer que la abandonó al nacer en vez de escogerlo a él. Él, Cedric, su esposo. Él que sacrificó su juventud por no dejar abandonado a un niño al que ni siquiera quería. Ese día, Cindy ha abierto la puerta que Cedric buscaba. Borrado del territorio, podría irse, retomar su libertad sin sentirse culpable de abandonarlos. Él había estado esperando eso desde hace mucho tiempo y aprovechó la oportunidad. Esa misma noche llamó a Marlene, una clienta que tenía un apartamento en el sector. Reservaba este apartamento de 2 habitaciones para pasar algunos días al año, pero vivía en el suroeste de Francia. La última vez al regresar, había encontrado su cocina inundada y había llamado al número de plomería Castan. Cedric llegaría a su casa 2 horas más tarde. Ella le había abierto con un «por fin». El agua salía por todos lados. La mujer estaba abatida.
De su moña medio deshecha le escurrían gotas por los hombros. Se había quitado los zapatos y arremangado la blusa. Cedric le había ayudado a secar la baldosa y se había puesto de rodillas. Sus manos habían tocado. Todo había sido muy rápido y simple. Fue después del amor que Cedric había observado el traje sastre clásico colgado en un gancho, los tacones estilo cocodrilo puestos cerca de la cama. Nunca había ejercido con la burguesía, le dijo. Ella se rió. Burguesa, pero no salvaje. Ella había empezado a venir más de seguido a París. Cedric no se atrevía a pensar que era por él. Pero sí, un poco sí. Las últimas veces que se vieron, ella lo había invitado a ir a Villanueva, visitar su ciudad, asomarse un poquito a su vida. Hasta entonces, él se había rehusado. Ahora podía planear hacerlo. Mientras que su padre considera la posibilidad de borrarse de sus vidas, Drew evita pasar tiempo en casa. El club de lucha se convierte en un segundo hogar. Su profe es un ancla a la cual Drew puede aferrarse. Haki siempre se negó a recibir la mirada llena de lástima de parte de los otros a causa de su cuerpo discapacitado. Él decidió que seguiría en el deporte, ya no del lado de los que compiten, sino del lado del instructor. Para eso tiene sus brazos y para el resto se las arregla. Eso es mucho más heroico que todo. Eso es mucho más heroico que tan solo tener que soportar a un padre que pesa más de 30 toneladas. Drew no tiene el físico de luchador. Llegará a tenerlo de todas formas, aunque sea solo para probarse que puede hacerlo. Y para hacerle pistola a este padre que piensa que él es un incapaz. Con su tenacidad compensa su falta de músculos. Basta con multiplicar los entrenamientos, conocer las llaves de lucha a la perfección. Mientras más se entrena, más aumenta en él el deseo rabioso de derribar el mundo. En cuanto a Cindy, ella trata de hacer como si no pasara nada. Las pocas noches en que Cedric está allí, insiste en que vayan los tres a cenar en familia. En familia. La expresión haría reír a Drew, pero se le queda atorada en algún lugar entre su garganta y su plexo, como un puñetazo recibido en mitad del estómago. Ha adelgazado. Su madre, su jean le queda nadando en los muslos, sus senos se marchitan bajo sus blusas y sus mejillas se ahuecan bajo las ojeras que ya no logra esconder bajo el maquillaje. El castillo de Sky. Dejé a Sky encerrada en ese extraño castillo blanco, con un dragón peinado en un moño. Hemos esperado, fue largo, fue hace siglos, fue esta mañana. Esta espera, los recuerdos que se pegan, esos los conservo. Fue ella quien quiso que la dejara ya. ¿Qué habrías hecho tú, papá? Ella había decidido. Ahora tengo que ir a buscarla, despertarla. Ella me espera. Vamos, Drew, levántate. Arriba. Oh, arriba. Bien. Fue un capítulo bastante intenso. Eso fue el capítulo 14. Como nos pudimos dar cuenta, es bastante intenso. No tanto sí, más que todo por las emociones que pudimos imaginarnos. ¿Sí? Porque pues en este libro no podemos, aflora nuestra imaginación, es a lo que voy. No me puedo imaginar cómo es Mary Hill, cada uno tenemos un concepto distinto de cómo podría ser ella físicamente, pero según la descripción del libro, es una señora, una adulta mayor, de baja estatura y de complexión media delgada. Y Cedric, por otra parte, es un hombre tal vez medio corpulento, un poco más alto que ella, pero no es la gran cosa, ¿sí?
hay una rivalidad constante entre Mariji y Cedric, y es que es precisamente porque ella nunca, o eso es lo que nos dice Cedric, que ella nunca le va a perdonar haber embarazado a la hija de ella, o sea, a Cindy. Pero no hay que culparlo a él porque en parte también la responsabilidad, o en parte no, también la responsabilidad era de Cindy. Es decir, todos sabemos que un hijo no se hace por sí solo. Se necesita de un hombre y una mujer para que haya un embarazo. Y toda la responsabilidad no puede recaer sobre él ni sobre ella. Recae en los dos. Así que la responsabilidad ahí es compartida. Siempre será compartida. Obviamente esto siempre que ya sean una pareja y demás, ¿sí? Pero bajo este contexto siempre va a ser compartido. Y Mariji nunca le perdonará que haya embarazado o que la haya, aun cuando Cindy pues... O sea, es que no se necesita, o sea, con 2 dedos de frente se sabe que si quieres evitar un embarazo hay que usar preservativo. Es la única manera para poder evitar un embarazo no deseado. Sin embargo, hay casos, 1 en 1.000.000, o casos muy contados en donde incluso el preservativo presenta sus fallas y pueden ocurrir embarazos. Pero son casos 1 en 1.000.000, como repito. Pero por lo menos en este libro siento que Mariji está siendo un poco injusta, pero es que si yo me pongo a pensar como abuela o como mamá, también me sentiría como muy triste, como con rabia, como de alguna otra manera desilusionada del ver que su hija, aunque Mariji tampoco es que estuviera muy presente en la vida de Cindy, o sea, siento que en ese aspecto sí comparto un pensamiento de Cedric, y es que cómo se las viene a dar una persona, o sea, no tiene autoridad moral realmente para exigir algo que ella ni siquiera fue capaz de ejercer. Ella no fue capaz de ejercer su maternidad o su rol como madre. Ella en realidad en una corta edad decidió abandonar a Cindy, y básicamente ella fue criada, si no estoy mal, creo que fue por los abuelos, o sea, los papás de Mariji, pero Mariji nunca se hizo cargo hasta pasado tiempo, pero tuvo que pasar bastante tiempo para que ella volviera, pero aún así no asumió su rol como madre. Entonces el hecho que no le refute, pero le haga reclamos a Cedric de cómo ser un padre, no tiene autoridad, realmente, ni al caso los comentarios. Pero es muy distinto, o es muy difícil, porque la relación que tiene Andrew con Cedric es muy polarizada, es decir, chocan constantemente, o sea, todo el tiempo están en disputas, todo el tiempo tienen sus diferencias. Ser diferente o tener diferencias es totalmente normal, pero cuando ya se lleva a un extremo en donde realmente ni uno aguanta al otro y todo el tiempo están agrediéndose, ya sea de manera verbal o hasta física, ahí ya es un problema. Cosa que está pasando en este preciso momento con Andy y con Cedric. Pero ya sabemos cómo, realmente no sé cómo termina el libro, porque este libro sí es la primera vez que me lo leo. Me parece muy interesante porque toca puntos que en este siglo se ven a diario, ya sea a nivel no tanto personal, porque no, pero sí son casos muy cercanos, ya sea por redes sociales, en televisión, vecinos, pero te puedes dar cuenta cómo es esta dinámica. Pero en este caso sí apoyo por primera vez a Cedric entre ese pensamiento y desde ese punto de vista. Si Mariji no, no, nunca asumió su rol como madre, no tiene por qué exigirle lo mismo a Cedric, que por lo menos en este caso él lo está haciendo. Nunca quiso ser padre, se le nota, pero por lo menos está presente, ¿sí?
aunque su comportamiento y sus actitudes nada que verientas, nada que ver con todo, pero por lo menos se hace cargo o se hizo cargo. No de la manera que uno esperaría que un padre asumiera su rol, porque todo es del respeto, es del afecto, es del acompañamiento, que es como el ideal, bueno, no lo ideal, sino lo que tienes que, o lo que tiene que ser para poder traer un hijo al mundo. No lo hace Cedric, pero por lo menos, como mínimo, responde. Y algo que siempre he pensado, aunque soy hija, no soy mamá, pero ya de adulta, me di cuenta que ni uno puede autorizar al otro. Es decir, tanto papá como mamá, los dos tienen que ya sea coincidir o llegar a un punto de equilibrio para crear a ese hijo. Ni abuelos paternos, ni abuelos maternos, ni nadie del entorno puede involucrarse o interceder en esa crianza, porque ellos como papás o como abuelos ya criaron. Ahora es turno de esa nueva familia de criar. Entonces, en esa parte sí, nuevamente apoyo. ¿Quién lo iba a decir? Pero ¿quién creería que yo iba a apoyar a Cedric en algo? Pero sí apoyo a Cedric. O sea, la autoridad ahí frente a Andy es Cindy y Cedric, que son los papás de Andrew. La abuela solamente cumple su rol como abuela. No es quien para desautorizar eh, una, una regla o algo que le haya dicho a su hijo simplemente por cumplir algún capricho, ¿sí? Aunque creo que casi siempre las abuelas pues son lo que dicen, que cuando una persona se convierte en abuelo o en abuela se vuelve muy alcahueta, es decir, son muy accesibles a las peticiones de sus nietos. Tal vez no lo fueron con sus hijos, pero cuando son nietos o cuando se convierten en abuelos, son mucho más permisivos, liberales y accesibles. Y en este caso, quizás Mariji está cumpliendo o está haciendo eso con Andrew porque siente en parte algo de responsabilidad y culpa por no hacerse cargo de Cindy. Y esa es la manera en que ella de alguna otra manera está tratando como de remediar aquello que no hizo o que no cumplió en su momento. Así lo veo yo. De pronto ustedes lo pueden ver de una manera muy distinta y es totalmente aceptable. Y responsable no, sino respetuoso, ¿sí? Porque ante todo el respeto. Pero en este caso sí apoyo a Cindy no sino a Cedric, o sea, por lo menos en este capítulo sí lo apoyo. O sea, Mariji tenía que entonces haber hablado por lo menos con Cindy. O sea, si no se cayeran bien ni Cindy con la mamá ni la mamá con Cedric, pero ahí la idea o lo mejor o el derecho de las cosas es que hubieran hablado los tres a ver si le podían permitir a Andy o a Drew, Andrew, como le quieran llamar, un nuevo computador. Porque la manzana de la discordia ahí fue, no tanto el computador, porque el computador es el objeto, pero el medio por el cual fue que desautorizó lo que le había dicho Cedric a, a Andrew. Y eso es lo que da rabia, que, que no haya sido capaz de hacer caso o de obedecer a las peticiones que él había hecho. O sea, como que suena como, llamémoslo de alguna otra manera, de una manera coloquial, se lo pasó por la galleta. O se lo pasó por faja, no sé cómo le digo. Pero acá se lo pasó por la galleta. O sea, como si, mira, tu opinión me importa 3. Me importa 3 reverendos rábanos. Tal cual, de una manera coloquial, así básicamente le dijo le dijo, mira, yo no tengo ninguna responsabilidad contigo, mi única responsabilidad o mi única obligación es con Andrew porque él es mi nieto, yo contigo nada que ver, y si él me pide algo y yo lo puedo hacer, yo lo hago. Así, o sea, básicamente la opinión le valió 3. Y eso pues no tendría que ser así, o sea, yo creo que el derecho de las cosas es que Mariji se lo haya hablado o lo haya comentado tanto con Cindy como con Cedric, para ver si llegan a un punto y decir, bueno, se le va a dar el computador, pero entonces bajo unas reglas, ¿sí? Bajo, no sé, solamente vas a poder tener acceso en cierto horario.
tantos días a la semana. Y en el momento en que no, yo voy a tener acceso a ese computador y solamente yo voy a manejar las contraseñas y el contenido que tú vas a ver. ¿Sí me explico? De una manera hubieran llegado a un equilibrio, tanto para que Andy no tuviera su computador, pero pues tampoco pudieran pasar por la galleta las peticiones de Cedric. Entonces, en este pedazo, en este capítulo, sí apoyo a Cedric. De lo contrario, no más. Así que cuéntenme qué tal les pareció este capítulo. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora o lugar en el que estén viendo o escuchando este video. No olviden compartir el video por si les está gustando. Y nada, nos vemos después. Bye.